que dar este tema y tener esta hermosa invitada de hoy, la doctora Sonibel Santana. Así que bienvenida contra todos los pronósticos, que si se fue la luz, que si te perdiste, que si todo, pero nada, bienvenida, aquí estamos. Ay, gracias, verdaderamente, que contra todo pronóstico, pero estamos aquí en este maravilloso espacio para compartir temas tan importantes que nos ayudan a crecer y aprender juntos. Nada, señores, miren, ambas somos ginecólogas, nos dedicamos a traer vida al mundo, a dar vida al mundo, pero dentro de la ginecología hay ramas diferentes. Ustedes saben de más que yo me dedico a la parte de la infertilidad y la doctora se dedica a una especialidad que, si bien es cierto, no es nueva, pero no la conocen mucho, porque dicen materno-fetal. ¿Y qué es materno-fetal? Y sobre todo cuando uno le dice a la paciente, no, que te tiene que hacer una sonografía con materno-fetal al primer trimestre, pero pasa algo, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, Sonibel, ¿qué es materno-fetal? ¿Qué es esa belleza de subespecialidad que te ha tocado? La medicina materno-fetal es una subespecialidad de la ginecología obstetricia, más en el área de la obstetricia, que se encarga del cuidado del feto como paciente. Aunque el nombre abarca materno-fetal, es porque es un cuidado tanto a la madre como al feto desde el punto de vista de alto riesgo, pero que al mismo tiempo divide la evaluación de la madre y el feto aparte. Esta ve al feto como un paciente aparte para ser estudiado, diagnosticado y tratado al mismo tiempo. Ok, y cuando hablamos de esas temidas sonografías, porque nosotros estamos acostumbrados que durante el embarazo vamos a hacer sonografías, pero hay sonografías específicas que se realizan durante ciertas etapas del embarazo y que de por sí ya van a ocasionar como ese miedito a las pacientes, que por más que uno les explique y le diga, no, eso es algo de rutina y que se debe de realizar, ellas andan con el miedo. Y más, pasa mucho con pacientes mías que ya van por segundas nupcias o por ejemplo, que tuvieron un hijo hace, qué sé yo, 13 años y entonces ahora tienen otro embarazo y dice, pero a mí hace 13 años no me hicieron esa sonografía. ¿Cuáles son esas sonografías y por qué dan tanto miedo realizársela? Sí, realmente nosotros recibimos las pacientes con el temor. ¿Y por qué la doctora me habrá indicado, el doctor, este estudio? ¿Será que mi bebé tiene algo? Esto se le indica siempre a las pacientes. Bueno, realmente existe un protocolo porque en medicina todo va avanzando, los equipos tecnológicos van avanzando, los sonógrafos de antes no son los de ahora, los médicos cada día más nos vamos preparando, las especialidades se van ramificando aún más y aún dentro de la medicina materno-fetal existen otras especialidades superiores como cardiología, neurología fetal, cirugía fetal, o sea que se va agrandando aún más. Esto debería ser un protocolo para todo chequeo prenatal. Esto no es que se le hace a una porque sí, a la otra porque tiene quizás un riesgo mayor. No, toda paciente embarazada se le debe realizar un estudio en cada trimestre. Exacto. Ejemplo, el de la 11 a 14 semanas, el morfológico que va alrededor de las 22 semanas, preferiblemente, y una de crecimiento que ya se hace más allá de las 28 semanas hasta el término. O sea, que cada médico va a crear un protocolo, va a crear como una forma de trabajo que le funciona, pero guiado bajo los estándares mundiales que dicen de la ISUO, por ejemplo, que recomiendan la realización de un tamizaje en cada trimestre. Porque en cada trimestre el embarazo va variando semana a semana, entonces, por ende, hay que investigar porque tenemos, vamos a suponer, de cada 10 embarazadas, quizás hay 3 que se van a complicar sus bebés, ya sea por crecimiento intrauterino, por un problema de malformación congénita, por un problema de malformación estructural, por el líquido, por la placenta o hasta por la madre. Entonces, por esa razón es que hay que investigarlos a todos para descubrir cuáles son esos 3 bebés que van a tener o esas 3 madres que van a tener un embarazo de alto riesgo. Entonces, la idea de los estudios es tamizar, es decir, de estas 10 madres que yo estoy llevando, yo tengo por estadísticas que 3 de estas me van a presentar algo, entonces yo necesito estudiarlas a todas en cada trimestre para poder saber cuáles son las 3 que van a requerir o mayor intervención o mayor cuidado. Cuando hablamos de esa sonografía del primer trimestre, tamizaje del primer trimestre, ¿qué buscamos en esa sonografía? Sí, en este
estudio específicamente se busca estudiar el riesgo de preeclampsia, sobre todo con el Doppler de la arteria uterina, para poder ver cuáles son esos pacientes que van a tener mayor riesgo de presentar un trastorno hipertensivo durante la gestación o mayor riesgo de presentar una restricción de crecimiento intrauterino en un futuro y por ende darle una asistencia distinta, con un manejo quizás preventivo de algún fármaco, o estilo de vida, etcétera. También abarca una serie de marcadores que se investigan en el feto, que son la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso, la regurgitación tricuspidea, que cuando uno de estos marcadores está positivo, dígase que el hueso nasal no está presente, que la translucencia nucal está aumentada, que tenemos un ductus venoso alterado, etcétera, podemos tener sospecha, no diagnóstico, sino sospecha de que este feto puede estar cursando con algún tipo de alteración genética, dígase síndrome de Down, Edward, trisomía 13, que es el patao, entre otros. Entonces, esto más que todo se orienta a 3 cosas como se le explica a todas las pacientes cuando se va a estudiar. Ver el riesgo de preeclampsia, el riesgo de anomalía genética, el riesgo de cromosomopatías y por qué no ver también cómo está el cuello del útero por un riesgo también de falla, de parto prematuro, de insuficiencia cervical de manera temprana y así. Sí, y muchas veces la paciente dice, ¿y qué pasa si me descubren que mi bebé viene con algún síndrome? ¿Qué yo voy a hacer? Prevenir. Sí, educar. Es una de las preguntas que más se hacen. ¿Para qué yo me voy a hacer esto? Si como quiera yo lo voy a tener. Si como quiera yo no voy a hacer nada. Si como quiera, no voy a hacerme ningún estudio adicional. ¿Para qué lo quiero saber? Bueno, la importancia de saberlo más que todo también es para tener paz y tranquilidad. Saber, bueno, mi bebé no salió con nada de eso. Vamos a seguir adelante independientemente de todo. Y aún si sale, también poder saber qué podemos hacer diferente, si bebé necesita un tratamiento diferente, porque existe hoy en día cirugía fetal, es decir, tratamientos que se pueden hacer antes de nacer. Y también existe la preparación de ese nacimiento. Siempre recuerdo un caso que usted refirió hace un tiempo, que tenía 17 semanas, y ellos llegaron a hacerse un estudio morfológico. Y increíble, el bebé tenía una cardiopatía, y se supo en ese instante, y todo esto sirvió para que ellos pudieran preparar el nacimiento en un lugar donde su bebé pudiera tener mejores oportunidades. Y así sucedió, o sea que al final les sirvió como una herramienta para ellos poder actuar a tiempo e irse a otro país, quizás, en este caso. Igual como pasó con la chica, la comunicadora, que estaba solicitando ayuda porque su bebé, Montserrat, muy famosa, tenía una situación cardíaca y la bebé ella se fue a otro país y pudo resolver su situación con la bebé y la bebé pues nació bien. Morfología. La sonografía morfológica, y aquí entramos con el sexo. ¿Y qué? ¿Y qué si es niño? ¿Y qué si es niño? Porque no sé si te pasa, pero desde que la paciente llega, que ya se ve el bebé en sonografía, quieren saber lo que es. Y que a la cuánta semana. Y que ya me puedo hacer una sonografía. Y que ya yo quiero saber lo que es. Yo, tranquilo, vamos a hacer una morfológica, vamos a esperar a la 20 semana por lo menos. Sí, realmente, ¿cuándo es el momento ideal para saber el sexo? No se puede perder la importancia de por qué se hacen los estudios morfológicos. O sea, la prioridad no es verle la careta a color, ni es saber el sexo en realidad. Esos son como la cereza del pastel. Es como un agregado, porque lo importante es detenernos a ver cada detalle de cada órgano sin perder la importancia de lo que se está buscando en ese momento. Claro está que por la experiencia del examinador, por el tipo de equipo que se tenga de alta gama, que le permita quizás una imagen más clara, en edades tempranas, ¿verdad? Alrededor de las 13 semanas a 14, se existe un 70% de posibilidad. Sí. Hay que explicárselo eso, por favor. A través del tubérculo genital se tiene la posibilidad de un 70%. Muchas veces dicen, no, que fulano no se equivoca o fulano no se equivoca. Se puede equivocar porque es una posibilidad. Yo siempre les digo, confírmenlo en la morfológica, confírmenlo luego de las 16 semanas, que con 16 semanas en un buen equipo y con un examinador experto, pues se puede saber con seguridad. Entonces, pasando a la morfológica que se debe de realizar, a las... Entre 18 y 24 semanas, preferiblemente en la semana 22.
¿Por qué? Porque si se hace a la 18, podemos tener un corazón que no sea muy visible para hacerle un buen tamizaje cardíaco. O un cerebro también que esté todavía disminuyendo o no muy bien desarrollado. Y también existen fetos que no tienen una buena posición y una buena cantidad de líquido que permita valorar mejor las estructuras fetales. Y entonces llega esa famosa 3D, porque la gente entiende que la 3D solamente se hace a las 28 semanas para verle la carita, y llegan, que me hicieron una 3D con la morfológica. No, la 3D se puede hacer en cualquier edad gestacional. Pero, desde las 8 semanas exacto, estamos haciendo 3D. Exacto. Pero ya esa acostumbrada 3D para verle esa carita, que esa es la idea con la que la paciente se la hace, pero ¿cuál es el enfoque médico que le damos a esa sonografía obstétrica del tercer trimestre? No la 3D, no la del tercer trimestre. Ok, bueno. Si bien es cierto que con estos equipos que permiten tener una imagen que sea más clara, ninguna sonografía te puede hacer el diagnóstico 100% de un síndrome de Down, por poner un ejemplo. Con la imagen en HD, 3D, como le quieran llamar, 7D, 8K, que ahora hay 8K también. Con esto podemos tener una idea por el físico que vemos en la imagen 3D y orientarnos cuando tenemos algún marcador positivo. Dígase que no tenga hueso nasal, que tenga el pliegue nucal aumentado. Y en mi caso, cuando tenemos casos de cardiopatías, por ejemplo, canal auriculoventricular, por lo general casi siempre está relacionado a un síndrome de Down. Entonces, al verle las facciones, ¿verdad? A través de a color, ¿verdad? Como ellos le dicen, pues podemos aumentar la precisión diagnóstica, pero la importancia en sí del estudio en el tercer trimestre radica en varias cosas. Primero, en ver la circulación útero-placentaria, es decir, feto-placentaria. En este caso, ver si el feto no presenta anemia, si no presenta alteración del cordón, es decir, del bienestar fetal, del flujo a través del cordón, si no presenta alteración a través del ductus venoso, que puede hablar de falla cardíaca fetal, por algún mecanismo que el feto esté presentando, ya sea de restricción de crecimiento intrauterino, de una insuficiencia placentaria, de alguna patología fetal que traiga en sí, ya sea que la madre tenga RH negativo. Entonces, la importancia en sí de ese tercer trimestre es también ver esas patologías que no se vieron en el segundo trimestre, que son de aparición tardía. Ejemplo, la gente dice, ya yo me hice la morfológica, ya no tengo que volver más, ¿verdad? Digo yo, no, cada doctor tiene su librito y ellos deciden en qué momento necesitan, de acuerdo a cada caso, enviar la paciente nuevamente. Pero siempre, y ya está recomendado por la ISUO, se debe hacer un tamizaje del tercer trimestre. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las patologías cerebrales se manifiestan después de las 32 semanas. Las patologías cardíacas, que a veces no se permiten visualizar en la morfológica, se pueden valorar bien en el tercer trimestre. Las patologías intestinales se manifiestan en el tercer trimestre. Y en fin, hay un sinnúmero de patologías que no aparecen al principio, sino al final. Y también para valorar esas que aparecieron al principio, no sé si le pasa mucho, lo del quiste del plexo coroideo, que es un dolor de cabeza, pero no es nada. Sí. O sea, eso es un marcador que cuando estás solo no es nada. Entonces, pero acompaña todo el embarazo y toda la paciente. Yo siempre le digo, hay un quitecito que eso es, porque yo le explico de la siguiente manera. Cuando usted está construyendo una casa, usted está empañetando, está pintando, pero no se ha terminado. Usted va a ver algunas imperfecciones que se van a ir corrigiendo en el camino. Esto está anotado como que tenemos que decirlo porque si se acompaña de otras cosas, ¿verdad? Si se acompaña de otras cosas puede significar algo, pero solo no significa nada. Cuando usted vuelva entre 28 y 32 semanas, eso no va a estar ahí. O sea, que no le demente, pero hay que decirlo y se lo vamos a anotar ahí porque es parte del estudio. Entonces, realmente hay que entender algo, las pacientes embarazadas tienen un sistema emocional un poco bajo, hay que aprender a darle los diagnósticos, hay que aprender a formar equipo con los médicos para que el médico sepa qué va a recibir, cómo hablarle al paciente sobre el diagnóstico, porque a veces se le da restricción de crecimiento intrauterino, doctora, mi bebé no crece. No, que me dijo que tengo que volver en 2 semanas y que tengo que tomar proteínas. Sí, mi corazón, ya estamos en proteína, vamos a darle las 2 semanas.
Exacto, entonces a veces con las informaciones que se dan hacemos más daño que bien. Sí. Y por eso Porque se torna muy ansiosa realmente. Exacto, pero el objetivo de los estudios es ayudar. O sea, es que se cree un protocolo y una prevención, que se pueda actuar a tiempo. Hay muchos mitos que surgen. Por ejemplo, hacer mucha sonografía afecta al bebé. Para nada. Esa es una de las sonografías. Por ejemplo, yo, que ando en el mundo de la fertilidad, una de las maneras de evaluación es pura sonografía. Desde que la paciente hay que hacerle los seguimientos foliculares, o sea, desde que llegan envasadas a segundo día de la menstruación, esa sonografía hasta que se embarazan y hasta que se desembarazan. Pero muchos de los mitos es eso, ¿y cuántas sonografías yo me puedo hacer? ¿Y no le va a hacer daño a mi bebé? No, no pasa nada. Y más cuando son pacientes que son abortadoras habituales, que hay que hacerle sonografía transvaginal. Y ellas asocian las pérdidas a la sonografía transvaginal. Y he tenido casos que la paciente es tan renuente que no se quieren hacer la sonografía transvaginal y tengo que irme por la parte emocional. No, mira, eso no fue por una sonografía transvaginal. O sea, sí hay que hacerla porque es la única manera de evaluarla a esa edad gestacional. Y qué bueno que estás aquí para que expliques esa parte, porque a veces uno se lo explica, pero también sí, hablando desde la experiencia. No, sí, incluso los familiares dicen, ese doctor cada vez que tú vas te hace una sonografía, eso le está haciendo daño, por eso es que hay tanta situación en los bebés cuando nacen, pero realmente no tiene ningún efecto en el bebé hacer la sonografía, al contrario, no hacerla cuando hay que hacerla sí tiene un efecto negativo, porque, claro, porque no nos permite ver, exactamente. Y todas las sonografías deben de ser hechas por un especialista materno-fetal. Bueno, realmente existen estudios de primer nivel y de segundo nivel. Exacto. Por ejemplo, los de primer nivel son, usted solamente quiere ver los latidos, pues ya puede serle una estándar. Pero los de medicina materno-fetal, que son los de segundo nivel, tienen sus indicaciones, sus tiempos y va a depender de cada caso. No es lo mismo una paciente de bajo riesgo que una diabética. Exacto. Ni una paciente que su bebé venga con una falla placentaria desde el inicio del embarazo por un síndrome de anticuerpo antifosfolípido, ¿verdad? Que tenemos que darle seguimiento más de cerca con perfil hemodinámico, flujo de la arteria umbilical para ver en qué momento este feto puede estar en peligro. O sea que no, realmente no necesariamente se tiene que hacer por un médico materno-fetal todos los estudios, pero sí los estudios materno-fetales que van en cada etapa y en cada caso, sí. Lo ideal es que sea por un especialista en medicina materno-fetal. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque muchas veces pasa que hay pacientes que llegan a mi consulta que confunden lo que es la medicina materno-fetal con la infertilidad. Yo vengo aquí porque yo soy diabética, soy hipertensa y yo no, es que tu caso no es de infertilidad, porque probablemente esa paciente se embaraza sin ningún problema. El problema es que ella es una paciente de alto riesgo para embarazo. Entonces, ahí quien debe de seguir el embarazo es un médico materno-fetal, que aparte de, como bien explicabas, de atender la parte fetal, atienden esos casos de medicina materno-fetal. O sea, de esas pacientes que tienen embarazos de muy alto riesgo, con complicaciones maternas, como bien explicaba. No sé si estoy en lo correcto. Sí, realmente. Y la razón es por la siguiente. Hay que estar haciendo el estudio muy constantemente a esa paciente, hay que estar haciendo quizás unas evaluaciones y unos monitoreos, ¿verdad?, que van acorde a la especialidad que tenemos. Por ejemplo, yo me pongo a hacer in vitro sin yo saberla, por ejemplo, estaría mal de mi parte que yo me ponga a hacer esto, pero también está en la parte de el que más se dedica a trabajar lo de alto riesgo es el médico materno-fetal, pero es porque cuenta con las herramientas. Exacto. Y con el conocimiento para ver cómo se encuentra esa placenta que esté óptima y cómo se encuentra ese cordón umbilical y ese feto en integridad, que le va a brindar y le va a aportar mayor seguimiento y mejores resultados. Aunque eso no quiere decir que si usted tiene una diabética no forme equipo de trabajo con un materno-fetal. No, claro. Porque, por ejemplo, hay casos de pacientes que son SOP, síndrome de ovario poliquístico, y que pues han requerido técnicas de reproducción para poder embarazarse, ya sea o una estimulación ovárica controlada y así. Y pues son prediabéticas. Si me desarrollan una diabetes en el embarazo, pues hay un equipo de trabajo para poder atenderlo. Y sí, pues ahí sí es válido ese equipo de trabajo. Otras de las preguntas que surgen también es, ¿qué pasa si una paciente no puede costear esos estudios? Bueno, realmente, lamentablemente, nuestro sistema de salud es todo costeado por el paciente. Tanto a nivel, bueno, cuando se trata a nivel privado.
porque ya a nivel público se están creando unos sistemas donde las pacientes a Ok. nivel público tengan una red donde se están creando en diferentes pueblos la medicina materno-fetal para el público. Pero los equipos de medicina materno-fetal que son óptimos, de alta gama, son muy costosos. Pasa parecido a infertilidad. Sí, son muy costosos. Entonces, no es lo mismo hacer un estudio, como yo siempre les explico a los pacientes, en un equipo de 1 millón de pesos, por poner algo, donde la gama me va a poner en riesgo mi credibilidad de médico porque no voy a ver bien. O sea, puedo decir un falso diagnóstico. Okay. Que hacerlo en uno de 12 millones. Pero para sacar esos 12 millones de ese equipo, ¿cuánto estudio no hay que hacer? Sí, claro. Entonces, realmente, la medicina materno-fetal está asequible al público realmente, porque nos ponemos a analizar cuánto cuesta ir al salón Sí. o arreglarse las manos. Exacto. Entonces, prácticamente está casi igualita, o sea, igual. O sea, que todo va a depender de la prioridad. Yo siempre les digo, ¿cuánto usted daría por un hijo? No, esa no tiene Entonces, precio. nosotros nos levantamos cada día a trabajar, invertimos en un vehículo, invertimos en una casa, pero por un hijo deberíamos tener aún más. Entonces, es cuestión de mentalidad también. Sí, totalmente. Mira, no he aplicado eso, lo voy a aplicar. Es cuestión de mentalidad. Mire, yo he tenido todos los tipos de casos. Gente que gana muy por debajo y ha hecho todo su esfuerzo por hacerlo bien. Y cuando lo hacen bien, tienen buenos resultados. Porque Sí, al final es cuestión de totalmente. mentalidad. La gente cuando quiere puede. Totalmente. Me gusta esa mentalidad. ¿Qué otros estudios nosotros podemos, aparte de esas sonografías ya mencionadas, que se hacen durante, como forma de tamizaje, hay otros estudios que se realizan como parte de la medicina materno-fetal en las embarazadas? Por ejemplo, perfil biofísico, amniocentesis. Todo va a depender de los hallazgos. Por ejemplo, si en el primer trimestre encontramos marcadores positivos para enfermedad genética, sugerimos la amniocentesis, sugerimos el ADN fetal en sangre materna, que puede complementar y ayudar a la precisión, porque como dije, la sonografía ninguna puede diagnosticar el Down, por poner lo más frecuente. Ninguna puede hacer diagnóstico, este bebé tiene Down. Puede decir, este bebé tiene alta sospecha, nosotros lo medimos en probabilidad, 1 en 250, 1 en tanto, entonces tiene sospecha. Pero para complementar el estudio, usted quiere saber si su bebé verdaderamente tiene eso. Bueno, pues hay que hacer una amniocentesis genética o una cordocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas, por lo general también, que se puede recomendar. Entonces, también se puede hacer la amniocentesis en caso de encontrar un polidramnio para hacer un diagnóstico, etc. Si en la morfológica encontramos hallazgo en el tamizaje cardíaco que los cortes normales están alterados, alguno de ellos, pues recomendamos un ecocardiograma fetal. Aunque este tiene sus indicaciones para las pacientes diabéticas, aquellas que hayan tenido un hijo con cardiopatías previas, etc. En el tercer trimestre podemos indicar el perfil biofísico. Importante destacar que el perfil biofísico tiene una validez de 1 semana. O sea, a veces la gente se hace un perfil biofísico y piensa que el bebé va a estar bien por los próximos 3 meses. Exacto. Entonces, eso es importante. O sea, cada evaluación va a tener una recomendación. Si vemos un bebé que está bien, que toda su circulación está bien y no presenta trastorno hipertensivo, diabetes, ni ninguna otra situación que pueda complicar el embarazo, pues se le sugiere en qué tiempo prudente debería ser lo recomendable. Por lo general, a veces en 4 semanas, 6 semanas, dependiendo de la edad gestacional. ¿Y para qué utilizamos el perfil biofísico? El perfil biofísico mide cómo se encuentra el nivel de oxigenación de un feto en la madre. O sea, mide el tono muscular, los movimientos respiratorios, los movimientos del bebé, el líquido amniótico y, por último, y no menos importante, eso últimamente se hace muy incompleto, el NST. O sea, conectar la madre a una máquina que va midiendo las contracciones, el nivel de reactividad. Si ese bebé se mantiene isoeléctrico, ojo, algo no anda bien, está durmiendo, la mamá no ha comido o verdaderamente está pasando algo dentro, entonces nos abre como una ventanita de saber cómo se encuentra el estado de ese feto dentro. Por ende, mide 5 parámetros importantes que una vez que estén bien, podemos decir ese feto tiene buena oxigenación, que es más o menos lo que tantea, pero el desarrollo fetal varía semana a semana. En una semana ese perfil estaba bien, pero en una semana ese perfil puede estar alterado. O sea, todo va a depender de cómo esté esa incubadora, dígase madre. Exacto. Sonibel, un mensaje final a esa audiencia que hoy nos tuvo que ver por mi Instagram, pero que
vamos a lograr que sea ya, pero pregúntale a la doc. Bueno, no le tengan miedo a los estudios, déjense guiar por su médico. Ningún médico quiere estar indicando cosas por indicar, si lo indica es por su bien, por llevarle un seguimiento de calidad, por hacer las cosas bien, por saber cómo está todo, por cuidar el resultado final. Entonces, los estudios van a ser una experiencia que si todo está bien, vamos a celebrar, vamos a disfrutarla, nos vamos a emocionar, pero si todo está mal o hay un diagnóstico, nos va a ayudar a dirigirnos qué se puede hacer y también a prepararnos en caso de que no se pueda hacer nada también, porque muchas familias compran cuna, compran ropa, preparan habitación, entonces nosotros estamos aquí para cuidar que ese resultado sea lo más verídico posible. ¿Y dónde te podemos encontrar? Bueno, estamos ubicados en el centro natal y fetal, en la Plaza Estela. Ahí estamos a sus órdenes para colaborar con todos nuestros queridos colegas que están tratando de hacer una medicina diferente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acudir al llamado y a la invitación y a ustedes por estar conectados. Así que nada, nos vemos y buenas noches.